Meu nome é Clara. Tengo 48 años y soy madre soltera desde que tengo memoria. Crié a mi hijo, Lucas, sola. Él tiene 25 años ahora, y siempre hemos sido muy cercanos. Nuestra relación siempre ha sido sólida, solo nosotros dos enfrentando las dificultades de la vida juntos. Pero una noche, algo sucedió que cambió todo. Lucas había trabajado y estudiado todo el día, y estaba visiblemente agotado. Dijo que no se sentía bien, así que sugerí que se acostara en mi cama un rato, para descansar. Era una noche fría, y la casa parecía más helada de lo normal. Cubrí a Lucas con una manta gruesa. Al principio, parecía normal, solo una madre cuidando de su hijo. Pero algo en mi pecho comenzó a agitarse a medida que él se acercaba más. Se acurrucó bajo la manta y sentí su respiración constante, algo reconfortante. La quietud de la noche era tan densa que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Fue entonces cuando, de repente, se movió y se acercó aún más, su brazo envolviendo mi cuerpo. Me quedé paralizada por un momento, sin saber qué hacer. Después de la salida de Daniel, el silencio en la casa parecía aún más profundo, como si el aire se hubiera espesado con el peso de todo lo que no se decía. Sofía sentía la mirada de Mateo en su espalda, la presión de su presencia cargando más significados de los que ella estaba lista para enfrentar. Se giró lentamente, encontrándolo exactamente donde lo había dejado, en el mismo lugar. Los brazos cruzados y la expresión seria en su rostro le hicieron sentir que la conversación estaba lejos de terminar. Él no se había movido, aún inmerso en sus propios pensamientos, pero ahora había algo más, una tensión cruda y no resuelta, en el aire, casi palpable. ¿Estás bien?, preguntó Sofía, con una voz más suave, tratando de aliviar el peso entre los dos. Sus ojos buscaron los de él, intentando entender lo que él estaba pensando. Mateo miró al suelo, como si la respuesta estuviera allí. Sí, estoy bien, pero la forma en que evitó su mirada, como si estuviera esquivando su cercanía, hizo que Sofía sintiera un pinchazo de incomodidad. Él estaba escondiendo algo. ¿Pero qué? No sabía si debía presionar, si debía dar espacio. Su corazón estaba apretado, entre el deseo de que todo volviera a la normalidad y la creciente sensación de que el mundo a su alrededor estaba cambiando de manera irreversible. ¿Estás seguro?, insistió Sofía, ahora más cerca, como si su presencia pudiera de alguna manera curar la frialdad que había surgido entre ellos. Finalmente la miró, sus ojos reflejando un torbellino de emociones. Yo no esperaba que él estuviera aquí, con nosotros. Eso, solo eso. Sofía frunció el ceño, aún sin entender completamente. ¿Qué quieres decir? Daniel es solo un amigo, él ayuda con la casa, con la nieve. Lo sé lo que él es, interrumpió Mateo, con una ligera crispación en la voz. Pero, tú parecías tan cómoda con él, como si fuera algo natural, y yo estuve pensando en cómo nuestra relación, bueno, cambió. El aire entre ellos se llenó de una nueva tensión. Sofía sintió un calor subir por su cuerpo, pero también una ola de vergüenza. No era la primera vez que sentía esa mezcla de emociones con su hijo, pero ahora parecía más intensa, más incontrolable. Mateo, no es lo que piensas, intentó explicar, pero sus palabras parecían vacilar, incapaces de dar forma a lo que realmente quería decir. Pero él no la dejó continuar. Sé que lo que pasa entre nosotros ha cambiado, y no sé cómo me siento al respecto, mamá. La palabra mamá golpeó como una ráfaga de aire frío. Nunca la llamaba así. Nunca usaba ese tono. Él estaba consciente de lo que estaba pasando, o al menos, intentaba entenderlo. Y eso, de alguna manera, la hizo sentirse aún más distante de todo lo que conocía. Sofía dio un paso atrás, la mente girando. ¿Cómo debería reaccionar? ¿Cómo debería comportarse? Era difícil ver la línea entre lo que era correcto y
lo que ya no lo era. El sonido de una puerta cerrándose en el piso superior los interrumpió. Un golpe suave, pero definitivo. Sofía se giró instintivamente hacia las escaleras. Voy a subir a ver quién es. Subió las escaleras con pasos rápidos, tratando de alejar los pensamientos que comenzaban a invadir su mente de manera descontrolada. Sin embargo, a medida que subía, algo le decía que lo que sucediera a continuación podría cambiarlo todo para siempre. Cuando llegó a la cima de las escaleras, el sonido de la puerta cerrándose nuevamente resonó, ahora más distante. Era el sonido de una ventana cerrándose. Respiró hondo y avanzó hacia la habitación de Mateo. Antes de entrar, vaciló por un momento. ¿Qué esperaba encontrar allí? Sofía se ve completamente dividida, sin saber cómo lidiar con los sentimientos que han surgido entre ella y su hijo, Mateo. La mezcla de culpa y deseo empieza a apoderarse de ella, pero todavía intenta entender las intenciones de Mateo. Cuando finalmente habla, lo que comienza como una confesión de confusión emocional pronto se transforma en una tensión más palpable, hasta el punto de que Sofía se cuestiona hasta dónde puede llegar esto. A medida que la conversación se desarrolla, la tensión entre ellos parece aumentar. Sofía se encuentra ante una encrucijada emocional. Siente una atracción que ya no puede negar, pero el miedo y la culpa la impiden ceder por completo. Mateo, por su parte, parece atrapado entre el deseo y la lealtad, sin saber cómo avanzar. Sin que esto rompa las barreras familiares, no saben si lo que están viviendo se puede resolver. En un momento de vulnerabilidad, Sofía y Mateo terminan cediendo a ese deseo reprimido. La cercanía y la tensión entre ellos explotan de manera silenciosa, pero intensa. Nada se dice, pero los toques y las miradas hablan más que las palabras. Lo que parecía imposible ahora se ha convertido en una realidad difícil de ignorar. En el instante siguiente, Sofía se siente culpable y sin saber cómo manejar lo que acaba de suceder. Cuando el golpe en la puerta de Daniel interrumpe el momento entre ellos, siente una ola de pánico. Tras la conversación con Daniel, la tensión entre los tres aumenta. La culpa consume a Sofía, pero no puede abandonar la sensación de que algo irreversible ha cambiado. Cuando el clima se calma, los tres se encuentran. Daniel observa a los dos con una inquietud que no oculta, pero se mantiene distante. Hay un silencio incómodo mientras Sofía intenta actuar con naturalidad. Finalmente, Daniel propone que todos puedan lidiar con lo que está sucediendo con más apertura, sugiriendo que la situación requiere un nuevo entendimiento sobre las dinámicas entre ellos. La confusión aún es palpable, pero un acuerdo empieza a formarse sobre cómo proceder sin causar más daño. La propuesta de Daniel es incierta, pero un paso hacia una solución. Tras el acuerdo implícito, Sofía comienza a interactuar con Mateo de una manera diferente, mezclando sentimientos de culpa con una atracción que ya no puede suprimir. Intenta entender lo que sucedió, pero se ve cada vez más atraída por la complejidad de la situación. La relación con Daniel empieza a parecer más distante, mientras ella se aleja, sin saber cómo manejar la nueva dinámica familiar. Mateo, con su mirada cargada de emoción, se convierte en una presencia constante en su vida, mucho más de lo que jamás imaginó. Con el paso de los días, Daniel comienza a sugerir una participación más activa en la dinámica. Propone que todos exploren la situación juntos, tal vez de una manera más abierta y sin juicios. Sofía se sentó nuevamente en la cama, el corazón aún acelerado por el intercambio de miradas con Mateo. La intensidad de esa noche no desaparecería tan fácilmente. Sentía como si las paredes de la habitación se cerraran a su alrededor, comprimiendo las emociones que no sabía cómo expresar. Cuando Daniel entró, preocupado, casi deseó que no estuviera allí para interrumpir la tensión en el aire, pero también sintió un alivio sutil. No podía permitir que la situación se hiciera más difícil para nadie, y él estaba allí, disponible, lo que le dio algo de consuelo momentáneo. Pero la cuestión era,
¿Qué pasaría en el futuro? ¿Qué debería hacer ahora? No podía dejar que el silencio persistiera por mucho más tiempo. Finalmente, se giró hacia Daniel, que la miraba con una mezcla de preocupación y algo que podría haber sido incertidumbre. Yo no sé qué hacer, admitió, la voz quebrada. Todo está tan confuso, y no quiero causar más dolor, pero algo en mí ha cambiado, y no sé cómo lidiar con eso. Daniel la observó en silencio, como si estuviera procesando sus palabras, como si comprendiera la gravedad de la situación pero no supiera cómo abordar el tema. El silencio entre ellos se volvió más denso, cargado de todo lo no dicho. La relación entre ellos, entre los tres, ya no era lo que había sido. El futuro se presentaba incierto y aterrador. Entiendo, dijo Daniel finalmente, con voz suave pero firme. No tienes que saber todas las respuestas ahora. Tal vez lo más importante es dar un paso a la vez. La respuesta de Daniel no la tranquilizó completamente, pero al menos había una apertura, una pequeña rendija por la cual podían intentar atravesar la confusión. Sofía no tenía claro cómo seguir adelante, pero entendía que el camino ya no sería sencillo. Todo había cambiado, pero aún había algo de esperanza en esa incertidumbre compartida. Sofía miró a Mateo, que seguía ahí, en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de sentimientos encontrados. ¿Qué pensaba él? ¿Qué quería? Ella no sabía, pero la tensión era palpable, algo que no podía ignorar más. Estaba en el umbral de algo que no podía controlar, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. La relación con Daniel, con Mateo, todo estaba tomando un rumbo inesperado, pero había algo en ella que la impulsaba a seguir adelante, a pesar del miedo y la culpa. El silencio entre los tres era incómodo, casi insoportable. Sofía sabía que no podía dejar que persistiera por mucho más tiempo. Pero, ¿qué debía decir? ¿Cómo debía actuar? Estaba atrapada entre el deseo de sanar las heridas y la necesidad de enfrentar las nuevas realidades que habían surgido. El futuro no era claro, pero la única certeza era que no podían seguir como si nada hubiera pasado. Sofía sabía que algo debía cambiar. Ella y Mateo estaban al borde de algo mucho más complejo que la simple convivencia bajo el mismo techo. Sus sentimientos por él, aunque intensos, estaban saturados de dudas, y temía que las expectativas de convivir los tres no fueran fáciles de manejar. Se levantó y fue hacia la ventana, mirando la noche afuera, intentando reunir el coraje, para enfrentar lo que sucedía dentro de ella. Necesito entender lo que está pasando entre nosotros, pensó, tomando una decisión. Necesito mirar dentro de mí misma y ver hasta dónde puede llegar esto, sin que todo se derrumbe. Sabía que esa búsqueda de respuestas comenzaría con un enfrentamiento directo, pero no sabía cuál sería el camino correcto. A la mañana siguiente, Sofía se encontró en un dilema. No sabía si debía buscar respuestas con Daniel o con Mateo. El peso del silencio parecía más grande, y algo dentro de ella pedía una interacción con Mateo, un último intento de resolver lo que ya estaba demasiado adelantado para ignorarlo. Decidió buscarlo primero, y lo encontró sentado en la cocina, mirando una taza de café con la mirada distante. Sofía se acercó lentamente, sintiendo el peso del momento sobre sus hombros. La cocina estaba silenciosa, salvo por el suave sonido de la tetera aún sobre el fogón, el vapor subiendo lentamente. Respiró hondo antes de hablar. Mateo, comenzó, con la voz más firme de lo que se sentía. Él levantó los ojos, su rostro vacío de expresión, pero ella vio la tensión allí. Estaba esperando esta conversación. Necesitamos hablar sobre lo que pasó. Sobre todo, él la miró un momento, sin decir nada. La mirada de Mateo estaba cargada de tantas preguntas no hechas, de un deseo que ya no sabía cómo controlar. Finalmente, habló, la voz baja. No sé qué pasó entre nosotros, pero sé que algo cambió. Tampoco puedo ignorarlo. Pero, ¿qué quieres que hagamos, mamá?
Usó la palabra con una extrañeza que le apretó el pecho. Había un tono de vulnerabilidad en la forma en que la llamó. Ya no era la misma relación que tenían antes. Sofía vaciló. No quería hablar de sentimientos de culpa o de deseo. No, aún. Quería encontrar algo de claridad. Algo que los pusiera en el mismo terreno. No sé qué quiero, admitió. Solo sé que no podemos seguir así, con este silencio. Necesito saber qué está pasando entre nosotros antes de hacer cualquier otra cosa. Estaba intentando, con cada palabra, darle lógica a algo completamente ilógico, pero el deseo que aún pulsaba entre ellos seguía siendo innegable. Mateo, necesitamos hablar, dijo ella, intentando evitar que su voz temblara. Él la miró, por un momento antes de asentir con la cabeza. Lo sé, Sofía, sé que no podemos seguir así. Ella se acercó a él y, sin saber qué más decir, tocó su mano, lo que parecía ser el único gesto natural en medio de toda la tensión. Algo en el gesto de Mateo hizo que su estómago se revolviera, como si una advertencia silenciosa se hubiera instalado dentro de ella. Sus ojos, esos ojos tan familiares, ahora estaban impregnados de sentimientos que ella aún no lograba identificar. Él la miró de una manera diferente, y lo que antes parecía un espacio seguro, ahora se sentía como un territorio desconocido. Yo no sé qué hacer con estos sentimientos, dijo Mateo, con la voz casi quebrada. Tengo miedo, Sofía, miedo de que nuestra amistad se pierda. Ella respiró hondo, sin saber exactamente qué quería decir él con eso. Yo también tengo miedo, Mateo, pero no podemos seguir ignorando todo esto. Quedaron en silencio por un momento, sus ojos encontrándose una vez más. Allí, en su mirada, ella vio una mezcla de deseo, frustración y una profunda tristeza, como si algo se estuviera perdiendo entre los dos. Tal vez ya era demasiado tarde para revertir las cosas. Tal vez lo mejor sería explorar ese espacio extraño e inexplorado. Por un instante, Sofía pensó en ceder, pensó en abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero, en el fondo, sabía que había algo más ahí que solo un abrazo reconfortante. Era una cuestión de deseo, de un amor que se escondió bajo la superficie durante tanto tiempo. Los sentimientos estaban más que complicados. Estaban enredados, entrelazados en algo que no podría ser simplemente deshecho. Mateo, ya no sé qué hacer, susurró ella, y sus ojos comenzaron a brillar, casi como si estuvieran a punto de llenarse de lágrimas. Quería ser fuerte, pero, en ese momento, la duda era su compañía constante. Su respuesta fue una expresión de dolor mezclado con aceptación. Él no tenía las respuestas, pero tal vez ya era hora de simplemente vivir ese momento. Necesitaban algo nuevo, algo que los hiciera avanzar hacia lo que sea que estuviera esperando en el futuro. Lo sé, Sofía, yo tampoco lo sé. Sus ojos eran sinceros, y por un momento, él parecía completamente vulnerable, pero también parecía dispuesto a dar el siguiente paso. Se acercaron, sin más palabras. La tensión se volvió más palpable a medida que el espacio entre ellos desaparecía, pero, antes de que algo más pudiera suceder, un sonido interrumpió el momento, un golpe firme en la puerta, seguido de la entrada de Daniel. ¿Y ahora qué crees que pasará? La tensión está al límite, y las decisiones que Sofía, Mateo y Daniel tomen podrían cambiarlo todo. ¿Será que lo que comenzó como una amistad podrá resistir la complejidad de los sentimientos que surgen entre ellos? ¿Y cómo afectará eso la relación de Sofía con Daniel? La historia aún está comenzando, y lo que viene promete ser aún más intenso. No te pierdas el próximo capítulo, donde las elecciones llevarán a la protagonista y a todos a su alrededor a nuevos límites. Si te está gustando la trama y quieres seguir de cerca esta aventura, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Mantente atento para la parte 2, porque las sorpresas recién comienzan.